Profe, la C había hecho La C. ejemplo. Bueno. ¿Cuál quieren que haga? ¿El C? Sí. Sí. Bueno, el C dice. P, entonces Q, sería la primera premisa, ¿no? Y la segunda premisa, ¿qué dice que es? Menos P. No P. ¿Y a qué concluye? ¿O a qué llega como conclusión? Entonces, No Q. No Q. Ah, perdón. ¿Está bien? Esta sería la primera premisa y esta sería la segunda premisa. Y vos cuando querés probar la validez a través de tabla de verdad, de este razonamiento, ¿vos qué decís? ¿Cuál sería el razonamiento? Si yo digo, si tengo P, entonces Q, y lo tengo como verdadero, es decir, como válido esto, ¿no? Y después, digo por otro lado, estoy afirmando la negación de P, ¿está bien? Acá me están diciendo que me queda por lo tanto me queda la negación de Q. Eso es lo que me están diciendo. Claro, y la premisa 1, la proposición 1 y 2 con I, con una... Claro, sería una conjunción, claro. A ver, y el otro sería ¿Siempre va a ser una conjunción? ¿Cómo es? A ver, una implicación cualquiera. Vamos a hacer así. Si vamos a usar la que usamos la otra del triángulo y eso, para que se entienda. Si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. Eso. Yo digo que acá que no es un triángulo equilátero. Por lo tanto, no es un triángulo isósceles. Eso es lo que está diciendo este razonamiento. Siempre hay que tratar de meterle algún ejemplito. Porque si no se torna muy abstracto. Entonces, porque si no al final estás operando con letrita y no se ve ni lo que está haciendo. Entonces, fíjense con este ejemplo. ¿A vos cómo te dio este? Te dio inválido, ¿no? Sí. ¿Dio inválido? Claro. Dio una contingencia. Dio una contingencia, por lo tanto es inválido. Sí. Bien. Inválido. Esto tiene un nombre. Este razonamiento tiene un nombre. Lo vamos a ver también. Se llama falacia de la negación del antecedente. Se llama falacia, si quieren, anótenlo para tenerlo en cuenta. Se llama falacia de la negación del antecedente. Bien. ¿Qué sería una falacia? Un modo inválido de razonar. Eso es una falacia. Un modo inválido de razonar. Estaría razonando mal. Porque uno puede decir, mira, fíjate, no es muy loco si se quiere pensarlo así. Si digo, vamos al ejemplo, si quieren, anoten el ejemplo. Si T es un triángulo equilátero, si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. Eso ya lo habíamos dicho como ejemplo, ¿no? Si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. Por otra parte, ¿qué afirmo o qué niego? Niego que la situación sea un ¿qué? Un triángulo equilátero. Por lo tanto, ¿a qué conclusión dice? No, no es un triángulo equilátero. Por lo tanto, digo, no es un triángulo isósceles. Y resulta ser que no es correcto ese razonamiento. ¿Por qué no es correcto? Porque yo, al decir que no es un triángulo equilátero, no puedo concluir, puede pasar, ¿no? Que sea no puedo un concluir que no sea un triángulo isósceles, porque puede ser un isósceles propiamente dicho. ¿Se entiende a qué me refiero con un isósceles propiamente dicho? Sería esto. Claro. Puede estar, y por eso a ustedes les da una contingencia, porque en realidad, ¿qué puede pasar? Puede pasar que sí, que tenga razón, que no sea un triángulo equilátero, pero resulta ser
que al no ser equilátero puede ser que sea isósceles. ¿Por qué no? Acá está diciendo que si no es isósceles, perdón, si no es equilátero, por lo tanto dice que no es isósceles. Suena razonable, pues decís, no es equilátero, listo, será un escaleno. ¿O no? Que no sea isósceles quiere decir que sea escaleno. Pero que no sea isósceles también puede ser, ahí creo que me expresé hoy mal, puede ser que sea un triángulo isósceles propiamente dicho. Entonces por eso está esa idea de que puede ser, haya una contingencia. Y este modo erróneo, si se quiere, de razonar, que en realidad dije que es un modo inválido de razonar, tiene un nombre y se llama falacia de la negación del antecedente. Falacia de la negación del antecedente, que lo vamos a ver más adelante. Cuando veamos razonamiento, que es lo que viene ya después de lo que vamos a trabajar hoy, justamente sería una falacia de la negación del antecedente. ¿Está bien? Hoy vamos a ver prueba formal de validez. No. Hoy vamos a ver condición necesaria y suficiente. De los Que tiene que ejercicios ver con la entonces implicación. nada. ¿Eh? De los ejercicios nada. Y no creo que lleguemos a... Hay una actividad de... Ah, bueno, si querés trabajamos algo más. Vemos negación de ¿cómo es? Oye. No, porque yo tenía dudas en algunos ejercicios. No hay problema. Ahora atacamos un poquito esas dudas. Así que. Es más, vemos esto y vemos la duda de ejercicio y después seguimos con lo otro. ¿Dale? Okay. Hacemos así mejor. En la segunda parte, por ahí les doy un poco de eso, condiciones necesarias y suficientes. ¿Da? Bueno. Y si no llegamos, de última le doy un apunte y ya fue. Y corregimos el ejercicio. ¿Dale? Ok. Dale. Entonces, esto es cuestión que cuando hicieron la tabla de verdad, ¿qué es? La conjunción de las premisas implicando la conclusión. Es decir, que sería P, entonces Q, ¿no? Y no P, entonces no Q. Y ahí hacen la tabla de verdad, ¿no? Entonces me quedaría verdadero, falso, pues son dos, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso. Este es verdadero, falso, verdadero, falso. Y este sería verdadero, verdadero, falso, falso. La negación me queda falso, falso, verdadero, verdadero. La negación de esto me queda falso, verdadero, falso, verdadero. Esta implicación es falso acá solamente, y esto es verdadero, verdadero, verdadero. Después, esto es la conjunción, así que sería solamente este verdadero y este es verdadero. El resto es falso. Me quedo con esto. Y trabajo con esto. Y la implicación, acá por ejemplo me va a dar falso, ¿no? Así que me quedó una contingencia. En el segundo nada más falso, sí. Y al quedarme una contingencia es un modo inválido de razonar. ¿Está? Ah, profe, eso le quería preguntar. ¿Hay que responder a la pregunta esa? Sí. Sí, dice si el razonamiento Porque, es válido o sí, inválido. Claro. claro. Si no Bueno, te da porque- una tautología, el modo de razonar es inválido. ¿Está? Profe, siempre donde dice por tanto es una implicación, ¿no? Y por lo tanto, en realidad el por lo tanto es una conclusión. Esto se llama premisas. Ya que estamos medio apurados por el tema, no hay drama. Esto se llama premisas y esto se llama conclusión. Y el por lo tanto te lleva a una conclusión, pero el por lo tanto es una implicación. Miren, ya que estamos un poquito en el tema, ¿puedo borrar o espero un poquito? ¿La tenés? Un ratito, profe. ¿Cómo? ¿Espero un poquito?
Sí, por favor. Dale, no hay problema. De paso cargo el fibrón con tinta. Está bien. Gracias. Miguel, mientras tanto te hago una consulta. En los Vale, ejercicios sí. que había los ejercicios que había de prueba formal de validez, hay un par de ejercicios en donde en las proposiciones figuran doble implicación. Yo quería saber si era un error ese, porque no vimos ninguna prueba formal de validez con implicación, con doble implicación. ¿En dónde está eso? ¿Eh? ¿Qué ejercicio? En el ejercicio 12. No, pero ya 12, estamos, nos fuimos al Congo. ¿Vos estás adelantado? ¿Vos ya viste lógica en algún momento? y sí, pero ¿Eh? bueno, con las reglas de inferencia y con las tautologías se pueden hacer ya. Ah, sí, sí, está bien, sí, sí. Pero, ¿vos qué hiciste ahí? A ver, déjame ver un poquito. Pasa, no me quiero ir Porque hay tanto, un- ¿viste? Al 12. Bueno, Porque todavía ni lo llegamos a vemos eso. después. Para no marear al resto. No, lo vemos después. Yo quería saber si era un error de Dale, dale, a ver el escritura. 12, a ver en dónde. 12.i. ¿Qué pasa? A ver, contame. Es donde te Dice comparto. P, sí o sí, negado Q y S. La primera Entre paréntesis. premisa. P sí, solo Claro, sí, pero dice- en negación de Q y Sí. S. Sí, ese sí, Bien. solo sí. ¿Está bien? Porque Sí, no sí, vimos está nada, bien. sí parece. Sí, sí. Ah, pues se puede hacer así. Sí, sí. Bueno, Porque, bueno, porque a ver, sí, sí, no hay problema. ahí me está diciendo que P es equivalentemente lógico con lo que está con el paréntesis negado. Claro. ¿Está Sí, bien? sí, 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 es válido. Bueno, trato de razonar algún ejemplo y no entiendo. Sí, lo que pasa es que Sí. ya ese nivel es como es tan grande, viste, la cantidad El resto no se asuste, ¿eh? Él se fue nomás. Oscar era que me estaba preguntando, ¿no? Sí. Porque si no el resto se va a asustar, Correcto. va a salir corriendo de acá. No hay problema, puede haber un bicondicional. Lo que estaría mal, digo, es cuando vos haces un por lo tanto, un bicondicional. Ahí no, el por lo tanto es un entonces, una implicación. ¿Está? Está bien. Listo. Ok. Perfecto. Bueno, Bien, yo lo que les decía era lo siguiente. Ahora sí borro. Yo, por ejemplo, puedo plantear otra cosa, que es, por ejemplo, un modus ponens, por ejemplo. Que ya vamos a ver más adelante qué es un modus ponens. O este era un modus tollendo tollens, también podría haber sido. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero tenemos P entonces Q y afirmo P. Este creo que lo habíamos hecho ya. Vamos a hacer un modus tollendo tollens. Entonces sería P entonces Q, negación de Q. Sí lo hicimos, ¿se acuerdan cuando dimos la primera tabla cuando vimos leyes lógicas? La primera tablita que les di para que hagamos fue eso. Bien. Y esto sería negación de P. Es medio parecido al de recién, ¿o no? Nada más que yo negué el antecedente y me quedé con la negación del consecuente. Yo acá que estoy negando el consecuente y me quedo con la negación del antecedente. ¿Está bien? Esto es otro modo de razonamiento de pensar, otro modo, otro razonamiento que tiene un nombre que ya lo vamos a ver, se llama modus tollendo tollens. Entonces, ¿qué significa? Más o menos la traducción no la anoten igual todavía, pero es un modo que negando niega. Esa sería la traducción, modus tollendo tollens. ¿Cómo es? Modo que negando niega. Modo que negando niega. Es decir, me niega el consecuente y me queda negado el antecedente. Vamos a ver si es verdad eso. Háganlo rápido. Ya rapidito. A ver qué les da. Supuestamente, si es un modus tollendo tollens, debería ser una tautología, digamos. Es un modo válido de... Tómenlo como un ejemplo adicional del punto S, del punto 5. ¿5 o 6? 6.
¿qué habría que hacer? P entonces Q, y no Q, entonces negación de P. Hagan rápido ese y cuéntenme qué pasa. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, ¿Puede dar inválido? ¿Me parece que no? falso, ¿No? No debería. falso, falso. No. Falso. Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, falso, falso, Da tautología, profe. ¿Eh? verdadero, verdadero. Da tautología. Bueno, me quedo tranquilo. Si le daba una contingencia o una contradicción, quedaba en contradicción lo que estaba diciendo. Verdadero. Y Está bien entonces, lo que dije. falso. Debería falso. dar porque, ya le dije, se llama modus tollendo tollens. Modo que negando niega. Y lo otro es medio parecido al que vimos anteriormente, Falso. pero ese se Falso. llama falacia de la negación del antecedente, digamos. Ese no va. Ahora vamos con el mismo ejemplo y vemos qué pasa. Algunos, si Falso. ya tiene tiempo, vos ese que ya terminaste, planteen el ejemplo del triángulo. Si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. Y acá estoy diciendo que no es un qué. Si fuera ese ejemplo. No es un No es un triángulo. triángulo isósceles. Por lo tanto, No es un triángulo equilátero. y eso sí está bien. Si no es un triángulo equilátero, olvídate que sea un triángulo. ¿Ves? Acá no hay una ambigüedad. Espero no estar mareándolos. O más o menos. Un poquito. Se la mano así como diciendo. Ya me mareé. Bueno, y por lo menos, ¿hicieron la tabla de verdad? ¿Les dio la tautología o no? ¿Sí? ¿Hace falta que lo haga o no? ¿No? Listo. Yo considero a ver que es más de lo mismo. Si ya le agarraron la mano, es más de lo mismo. Tiene que dar una tautología. ¿Les dio tautología? Sí. Oh, bueno, bien. Sí, tautología. Tautología, bien, listo. Entonces, esto yo le dije que tenía un nombre, que se llama modus tollendo tollens, pero no lo anoten todavía. Entonces, si era un modo de razonar, era un modo de razonar válido. ¿Está? Entonces me tenía que dar sí o sí una tautología. Bien. Vamos con el ejemplo del triángulo, ¿les parece? Pongan al costadito acá para que se entienda. Pongan el ejemplo. Dije, si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. Esa sería la primera premisa. Si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. Si T es un triángulo... ¿Y después qué tendríamos que poner abajo? La segunda premisa, ¿qué sería? Si T no es un triángulo isósceles. No es sí. Es una negación solamente. ¿Cómo habría que nombrar? T no es un triángulo isósceles. Ahí está. T no es un triángulo isósceles. Muy bien. O no es cierto que T sea un triángulo isósceles. Bien. ¿Y cómo quedaría como conclusión? No, Entonces, T no es un triángulo equilátero. Entonces T no es un triángulo equilátero. Fíjense cómo sería la traducción de lo que estoy diciendo. Miren acá. Para que puedan entender. Yo lo que quiero es que, más allá de que hagan las tablitas y estemos todos contentos porque nos dio tautología, entendamos lo que estamos haciendo.
Fíjense la traducción de todo este razonamiento llevado al ejemplo que les dije recién. ¿Cómo quedaría? ¿Alguien se anima a leerlo con el ejemplo traducido No. acá? ¿Dijeron no? Vamos, con el ejemplo del triángulo, vamos, es leerlo nomás, vamos. A ver, ¿quién se anima? Vale equivocarse, vamos. Si T es un triángulo equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. T No. no es un triángulo. No. Y además Ah, sabemos y que T no es un triángulo isósceles, entonces, o en conclusión, T no es un triángulo equilátero. T no es un esa sería la traducción. De toda esta tabla, de todo este choclo es eso. Si T es un triángulo, dijimos, equilátero, entonces T es un triángulo isósceles. Y además, T no es un triángulo isósceles. Por lo tanto, entonces, si T no es un triángulo equilátero. Ese será el razonamiento. Todo ese choclo que hice ahí sería la traducción del razonamiento. La tautología, pero no. Y les di el ejemplo. Y dijimos que sí, es verdad, ¿o no? Si T es un triángulo equilátero, entonces es un triángulo isósceles. Yo estoy afirmando que no es un triángulo isósceles. Entonces, si no es un triángulo isósceles, evidentemente no va a ser un triángulo equilátero. ¿Listo? ¿Se entendió ahora? Y por eso me dio una tautología. Todo ese razonamiento que hice es correcto. En cambio, el otro parecía que sí, pero resulta ser que no. Y por eso tiene ese nombre, falacia de la negación del antecedente. Sí, lo que puedes hacer es negar el consecuente de la implicación y quedarte con la negación del antecedente. Ese sí, y que es el que ya le dije, el modus ese raro, tolendo tole. Bien. Y que la traducción es eso, modo que negando, niega. Bien, buenísimo. Ya estamos con esto. A ver, ¿qué dudas tenían con respecto al ejercicio? Me quedan unos 10 minutos, así que, ¿otra cosa que quieren consultar? ¿No volvemos a ingresar ¿Sí? al Zoom? ¿Sí? Pero quiero que Profe, porque me en pidieron una- como que los ayude con algunos ejercicios. No sé quién fue el que me dijo. Así que prefiero ayudarlo con el ejercicio y después, en la segunda parte, vemos el tema nuevo, o bueno, vemos cómo nos acomodamos. Yo quería preguntar algo. Dale, ¿quién es? Yo, Oscar. Oscar, decime, Oscar. Cuando estás operando en un razonamiento con las premisas y aplicás alguna regla o alguna tautología y de pronto el resultado te queda una doble negación de alguna premisa, en el paso siguiente tenés que poner la doble negación y después en un paso posterior aplicar doble negación para suprimir los negativos, o directamente podés pasar en la misma operación. Porque a mí me pasó ponerle que Lo ideal aplicaba... sería respetar los pasos. Ok. Es decir, que si te O sea, queda, no sé, en un paso, en la prueba formal de validez, negación de la negación en P, así, en el próximo paso, ¿qué tendrías que hacer? Doble negación en este, ponerle que sea Sí. 5, doble negación en 6, entonces me Sí. queda P. Claro. ¿Está? No, Bien. no, yo saqué Otra cosa que quería preguntar, Sí. otra cosa que quería preguntar es, Sí. si vos tenés una premisa extensa, ¿no? Sí. Si se puede aplicar reglas por partes, o sea, si vos tenés una implicación en el antecedente, podés trabajar con las reglas y después lo repetís con la transformación hecha, Sí se o puede. tenés que, Siempre no respetando tenés el que orden. simplificar nada, ¿no? Sí, sí, Ok. pero hay que respetar el orden. Mientras vos respetes los órdenes, O sea, se puede hacer por sí. partes y todo, no hay problema. Se puede hacer parciales. Ah, bien. Sí. Ok. Pero siempre, principalmente, pensar con equivalencias lógicas. Ojo con eso. Sí, Con equivalencias está lógicas. bien. Está bien. Y después nosotros cuando vimos los silogismos, el silogismo disyuntivo, por ejemplo, Sí. anotamos P o Q y no P. Sí. Por lo tanto, Q. Anotamos S solamente. No, está bien, pero Y yo todavía no pregunto vimos por todos qué. los razonamientos, tranquilo, eso todavía no está faltando.
tranqui, no nos adelantemos. ¿Está? No es que no te quiera porque explicar, yo al vi que contrario, había para no más. marear al resto. Para no Ok, marear al resto bueno, y vamos despacito, digamos. sí. Bien. ¿Qué otra dudas con respecto a esto? Hasta el ejercicio 5, 6. ¿Vamos bien entonces, gente? Sí. Ponele. Ponele. Ojo, las preguntas de Oscar son más para arriba, así que no se asusten, digo. ¿De qué está preguntando Oscar? ¿Viste? Alguno dice. No, tranquilo, no se asusten. No. Son cosas que van. Nos equivocamos de PDF. No nos equivocaron de PDF. Es en el mismo PDF, pero hojas más adelante. No hay drama. Bueno, con respecto a lo que había de tarea, más o menos vamos bien. Lo que yo pedí que hagan para hoy. Esto, Sí. las tablas de verdad, todo eso vamos. Listo. Bueno, cualquier cosa vamos viendo más adelante a ver cuándo nos vamos trabando. Vamos a poner ahora a continuación condición necesaria y suficiente. Insuficiente. Condición necesaria y espacio suficiente. Suficiente. Esto lo podríamos haber visto ya en la implicación, pero me parecía demasiado como para trabajar así de una en la implicación. En la mayoría de los textos ven implicación y al toque ven condición necesaria y suficiente. En el caso mío, como que me parece mucho, demasiado tratar de entender la implicación para después ya condición necesaria. Prefiero que mastiquen un poco toda esta parte que hemos visto y recién ahí poder entender un poco más. Bien. Entonces, obviamente que este tema trabajamos, lo que se trabaja como base es la implicación. ¿Mm? Entonces, pongan debajo. A partir de la implicación, Sí. sí, P entonces Q, Sí. coma, recordemos la siguiente tabla, recordemos la tabla de verdad. Lo pongo de esta manera. Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí, recordemos, a partir de la implicación P entonces Q, recordemos la tabla de verdad. Ya. Y retomen la tabla de verdad. Bien. Es decir, que esta era la cuestión, ¿no? Ujú. Ese era el caso donde era falso. Bien. ¿Copiaron la tabla de verdad? Ujú. Bueno, Sí. debajo. Consideremos el caso Sí. en que la implicación P entonces Q sea verdadera. Sí. Sí. Bien. Bueno, y ahí prestamos atención. Yo estoy considerando solamente esto no lo anoten, estoy explicando ahora. Estoy considerando solamente el caso que la implicación sea verdadera. ¿Está? No me pongo a pensar qué pasa si la implicación es falsa. Yo quiero saber o quiero partir de la idea de que la implicación es verdadera. ¿Está? Bien. ¿Qué va a pasar si el antecedente es verdadero? Yo quiero que la implicación sea verdadera. ¿Está bien? Yo quiero que la implicación sea verdadera, que serían estos tres casos, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo digo que el antecedente es verdadero?
El consecuente tiene que ser ¿Qué verdadero. pasa con respecto al consecuente? Claro, ¿Cómo va a ser el consecuente? Tiene que ser verdadero. Sí o sí tiene que ser ¿qué? ¿Verdadero? Verdadero. A ver, vuelvo. ¿Qué sería el primer caso? Si yo digo que la implicación tiene que ser verdadera, serían todos estos casos. Pero aparte yo te digo que el antecedente es verdadero, ¿cómo va a ser el consecuente? Sí o sí. Verdadero, no hay Verdadero, alternativa. porque no puede ser falso. Verdadero. ¿Entienden o no? Sí. Fíjense, miren. Si yo digo que la implicación es verdadera y el antecedente es verdadero, ¿cómo va a ser sí o sí el consecuente? Porque acá no hay otra opción, ¿ven? ¿Cómo va a ser el consecuente? Sí o sí verdadero, no hay otra. ¿Entendido? Sí. Entonces, nosotros dijimos, considerando que la implicación P entonces Q es verdadero. ¿Está bien o no? Bien. Entonces, no lo anoten todavía, pero si yo digo que el antecedente entonces es verdadero, el consecuente ¿cómo va a ser? Sí o sí, verdadero. Verdadero. Ahora pregunto entonces, P, que P sería que P sea verdadero, ¿es condición necesaria o condición suficiente para que Q sea verdadero? Repito, Condición suficiente. ¿necesario? Necesaria. Yo ya afirmo que P es Necesario, verdadero. pero si fuera F, si fuera falso, tendría que ser No, verdadero o porque falso. yo el ya te estoy consecuente. diciendo que P es verdadero. No Yo se puede estoy cambiar. afirmando que P es verdadero. Condición necesaria, pues sí. ¿Cómo? Necesaria, pues si fuera suficiente no tendría que haber otra. ¿Cómo? Claro. Es necesaria porque si fuese suficiente no tendría que haber otra opción. Vuelvo a repetir lo que estoy diciendo. Si yo digo que P es verdadero, yo ya te estoy afirmando que P es verdadero. Sí, Que con P eso ya sea es verdadero suficiente. es una condición para que Q sea verdadero. ¿Es necesaria o una condición suficiente? Suficiente. Es suficiente. Con suficiente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque alcanza y sobra ¿para qué? Para que Q como sea Verdadero. verdadero. Es decir, que P es suficiente, es decir, que el antecedente sea verdadero, es suficiente ¿para qué? Para que el consecuente sea verdadero. Es suficiente. Verdadero. Ahora, si yo digo necesario, ¿qué quiere decir necesario? No es que sea necesario, quiere decir que puede pasar que no, también. Entonces, en este caso, si yo digo que toda la implicación es verdadera, que sería o este caso, o este caso, o este caso, y yo aparte afirmo que el antecedente es verdadero, esta afirmación ¿es suficiente o es necesaria? No, es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para que Q sea verdadero. Entonces redactamos